Hoy vamos a tratar un tema controversial, la devolución de impuestos. Hay muchos mitos alrededor del tema, pero antes de entrar a esta situación y de que nos acompañes en nuestra cápsula de hoy, de nuestro programa de YouTube, quiero que nos hagas el favor de suscribirte, picarle a la campanita ahí, ponle suscribir, recibe las notificaciones de nosotros y síguenos también en nuestras redes sociales a través de Facebook e Instagram, @fiatlegal, o en Quetzal López, @Quetzal López en Facebook, Instagram y LinkedIn, donde publico también mis columnas y todo el esfuerzo que hacemos ahí del despacho para darte información de valor. Como decía, vamos a tocar un tema muy controversial, la devolución de impuestos. Hay mucha gente, muchos clientes se acercan con nosotros porque en el despacho hacemos parte de este tema. Nosotros tramitamos devoluciones de impuestos, no las pagamos nosotros, las paga el SAT, entonces nada más que quede claro, pero hacemos este trámite y muchas veces cuando se acercan los clientes, lo primero que nos dicen es, oye, tengo impuestos a favor y no sé qué hacer porque no quiero tener un tema de auditoría. Bueno, primero, sí es importante decirte, si compras facturas, si haces actos ilegales, si no tienes tu información contable al día, no es recomendable que te pongas a pedir impuestos. Para empezar, es un delito federal que tú, si compraste una factura, luego pidas una devolución de impuestos. Si eso fuera legal o si eso fuera, ten por seguro que la mayoría de los despachos que se dedican a comprar y vender facturas no se dedicarían a venderlas a terceros, harían trámites de devolución. Entonces, quien te diga que te va a vender una factura y que con esa puedes pedir una devolución de impuestos, te está engañando. Ese es el punto número uno. Probablemente exista alguien que tenga el conecte y que lo pueda hacer, probablemente. Pero te diría, el riesgo es muy alto para el pequeño porcentaje que te puedes llevar. Entonces, número uno, si haces cosas de manera ilegal, por favor, no intentes pedir devolución de impuestos. Es un delito, puedes ir a la cárcel, son penas privativas de hasta 15 años. Segundo, tienes que tener tus documentos en regla. Es decir, tienes que estar localizado, tienes que tener un domicilio fiscal donde puedan irte a buscar las autoridades porque seguramente van a verificar la información. Y tercero, pues tienes que llevar tu contabilidad al día. Es decir, tienes que tener orden, presentar tus declaraciones en tiempo y forma. Pero vamos a entrarle al tema y vamos a desmenuzarlos. ¿Qué es la devolución de impuestos? La devolución de impuestos es un trámite que se presenta por una persona física o moral que pagó sus impuestos de más. Es decir, tú en la vida normal, vamos a suponerlo y lo vamos a hacer súper simplificado porque es mucho más compleja la materia fiscal. Tienes ingresos y tienes egresos. Es decir, vendes productos y gastas en productos. Y el diferencial es lo que se considera tu utilidad. Vendiste 100, gastaste 90, te sobraron 10. Sobre esos 10 está la proporción sobre la que se pagan los impuestos. Es lo que consideramos la base gravable. La base gravable es estos 10 pesos sobre los cuales vas a pagar impuestos. Cuando tenemos, por ejemplo, intereses, es muy sencillo porque tú metes 100 pesos de capital al banco, ahorita que la tasa de CETES a 10 años está al 10%, pasa un año y te dicen, oye, de estos 100 pesos o de estos 100 millones, tuviste el 10%, es decir, 10 pesos o 10 millones, ponen los ceros que tú quieras, solamente sobre esos 10 pesos vas a poner tu base gravable, es decir, sobre esa cantidad vas a pagar impuestos. Entonces ahí es muy sencillo, le aplicas la tasa, en el caso de intereses el 20%, pero bueno, nos vamos a meter en esos temas y sobre eso pagas impuestos. En el caso de una empresa en la operación normal, lo mismo sucede. Tú tienes una cantidad de ingresos, tienes una cantidad de deducciones autorizadas y sobre lo que queda tienes una base gravable. Sobre esa base gravable pagas tus impuestos. En el caso de la devolución de IVA, que es como lo que se oye que genera más controversia, es un tema complicado porque no voy a entrar a muchos temas técnicos, pero es un impuesto que se considera definitivo. Es decir, lo que se genera en el mes de marzo se paga en el mes de abril siguiente y lo que se genera en el mes de abril se paga en el siguiente mes y así sucesivamente todos los años. Es decir, es una declaración mensual que se hace de forma definitiva. Y a veces sucede que, por ejemplo, tú traías más dinero del mes de febrero, en este caso que estábamos diciendo, traes mucho dinero de febrero y en marzo haces muchos gastos. Es decir,
compras mucho producto, pagas mucho IVA y entonces termina marzo y tú pagaste más IVA de lo que compraste. Es decir, tú pagaste, sí, gastaste más IVA. Y pues no dices, oye, pues yo ya pagué mucho IVA, tengo IVA en contra porque mis ingresos son menores. Ahí pues lo puedes aplicar, tienes la opción de compensar en la opción o tienes la opción de devolución. En una persona normal que tiene operaciones pequeñas, a lo mejor lo más viable es dejar ese IVA para el siguiente mes y bueno, ya te lo gastarás en los siguientes meses. Pero vamos a pensar en estas personas que tienen tasa cero, es decir, que sus operaciones no están grabadas, bueno, sí están grabadas, pero a una tasa del 0%. Entonces tú vendes una casa habitación o fabricas libros, entonces tú vendes tu casa sin IVA. Tú rentas una casa habitación, la rentas sin IVA. Entonces ahí tú cada mes estás teniendo IVA que acumulas y que no puedes gastar. O sea, ese IVA no lo puedes gastar, o más bien lo estás gastando y no lo puedes como compensar, no tienes contra qué. Y vas a acumular a lo largo de los ejercicios IVA. En esos casos, pues se presentan muy comúnmente las devoluciones de IVA. Otro caso muy común es en las personas, sobre todo en los asalariados, que los asalariados tienen su declaración, les retienen cada mes les retienen sus impuestos. Van acumulando, llega la declaración anual y al final del año existen algo que se llaman deducciones personales. Estas deducciones personales son gastos que ya lo veremos en alguna cápsula en un futuro y que ya tenemos una también anterior, que tiene que ver con los lentes, el seguro de gastos médicos, gastos funerarios, y que estos se corren a lo largo del año, pero se deducen en la anual. Entonces, ¿qué pasa? Tú traías una base gravable, que ya lo expliqué al principio, y sobre esta base gravable te calcularon los impuestos, pero como tenías ingresos o gastos que eran deducibles, tu base gravable debió haber sido menor. Entonces, ese diferencial es sobre el que tienes una devolución de impuestos. En los asalariados, por lo general, es sencillo si la presentas en tiempo y forma. Si no la presentas en el año que te corresponde, es decir, a más tardar el 30 de abril y a veces con los pequeños lapsos que da el SAT extra para una persona física, tienes que hacer el trámite manual que le llamamos. El trámite manual es decir, tienes que presentar tu declaración, si la presentaste fuera del plazo, y presentar la devolución de impuestos de manera manual. A veces el SAT autoriza y ya saca sus reglas de misceláneas en las que dice, bueno, si presentas junto con esta anual las otras anuales te voy a poder hacer. Pero bueno, en el caso que tú lo estés presentando en diciembre, ya lo tienes que presentar de manera manual y pedir tu devolución de impuestos de manera manual y presentar todos los requisitos que te pida el SAT. En esos casos, las devoluciones de impuestos muchas veces o en la mayoría de las veces son procedentes. No le tengas miedo a pedir tus devoluciones de impuestos. Muchas veces, te lo digo, si tienes todo en regla y tienes todo formal, probablemente la autoridad te vaya a requerir, te vaya a pedir información para ver que realmente tienes. Porque imagínate, la autoridad no va a devolver dinero nada más porque tú le digas que pues, ya tienes impuestos ahí a favor. Tiene que verificar que la información sea correcta. La mayoría de las auditorías ahorita, desde el 2018 para acá, se han hecho de manera electrónica, entonces ya no va a ser tan común que tengas a un funcionario metido en tu domicilio como para que verifique la información. Sin embargo, no está exento de que suceda y no podemos decir que no va a suceder. Lo que yo te recomendaría es, si tienes tus impuestos en regla, también tienes derecho a las devoluciones. El año pasado, 2021, incrementó la devolución de impuestos de una manera muy interesante. La ex jefa del SAT, ahora flamante secretaria de Economía, hizo un gran esfuerzo recaudatorio, pero también hizo una postura de tratar de devolver los impuestos que eran justos que se devolvieran. Entonces, si tienes impuestos a favor, no dudes, no tengas miedo, acércate con un profesional, ya sea tu contador o con nosotros, un despacho de asesoría fiscal, y tramita tus devoluciones de impuestos. Es dinero tuyo y la verdad es que al ser dinero tuyo no tienes por qué dejarlo con la autoridad a ver si el próximo o en 10 o en 15 años, bueno, en los 100 años te lo pueden devolver porque hay una limitación, son 10 años el periodo que tienes para solicitar la devolución de impuestos. Es decir, si tú generaste un ingreso en 2015 y salió saldo a favor, tienes hasta el ejercicio 2025 para solicitarlo y si no,
perdón, son 5 años para solicitar la devolución de impuestos. Entonces, en este periodo, si tú, digamos, 2015 se feneció en 2020, pero si fue en 2020, tienes hasta 2025 para solicitar la devolución de impuestos. Y pues si no, el dinero se queda en la autoridad. Entonces, pues no acumules el dinero con un tercero, como dicen en mi rancho, más vale pájaro en mano que ver ciento volando, ¿no? Entonces, este es el tema de devolución de impuestos. No es un tema complejo. Acérquense con expertos. Nosotros podemos ayudarles. Eso es una de nuestras áreas de atención. Y háganos el favor, antes de despedirnos, de seguirnos, suscribirse al canal de YouTube, den la campanita, reciban las notificaciones. Cada miércoles tenemos contenido de valor para ustedes. Muchas gracias.